Bona vesprada, benvinguts i benvingudes a este nou directe de Lambda en el que anem a parlar sobre les lleis LGTBI. Amb el nom de lleis LGTBI present i futur, anem a fer un repàs a la situació actual i anem a veure què ens pot portar la futura o les futures lleis estatals LGTBI y trans. Voy a cambiar a castellano porque nuestras invitadas de hoy son de fuera de la comunidad y tendrían problemas para entendernos, ¿vale? Os recordamos que tenéis los directos disponibles en Twitch, los anteriores, y pronto los tendréis también en YouTube y en las redes sociales de Lambda. Este es el octavo y entramos ya en la recta final. Nos quedan 3 directos únicamente contando este y esperamos que podáis disfrutarlos tanto como hemos disfrutado nosotras preparándolos. Mi nombre es María Homsani, soy coordinadora del grupo de asesoramiento en temas trans de Lambda y también soy técnica de Orienta, oficina LGTBI de la Comunidad Valenciana. Entrando un poco en tema, nuestro colectivo ya lleva muchas décadas luchando por la lucha de nuestros derechos, que nos equiparen al resto de ciudadanía. Desde las revueltas de Stonewall hemos avanzado mucho, pero una de las dudas que pretendemos resolver hoy es si estamos en un punto en el que quedan solo unos pequeños pasos que recorrer o todavía hay que hacer bastante trabajo. No olvidemos que aquí, con el fin del franquismo, todavía estuvo en vigor la ley de peligrosidad social hasta bien entrado los 90, hasta el 95, que la ley de amnistía no cubrió a quienes habían sido encerrados y encerradas por ser homosexuales o por como se nos conocía a las mujeres trans en aquel momento, travestis, y con el tiempo y tras mucha lucha, estas leyes se han ido derogando. En el 90 se despatologizó la homosexualidad, también en el 2005 logramos aprobar el matrimonio igualitario, en el 2007 la ley transestatal, también se despatologizaron las leyes, se despatologizaron las identidades trans en 2018 y a lo largo de esta década se han ido aprobando leyes autonómicas en materia de igualdad del LGTBI y de derechos para las personas trans. Entonces, la pregunta que lanzamos es, en un país en el que tenemos la fortuna de que no se nos criminaliza y parece ser que generalmente hay bastante aceptación social, salvo determinados sectores de la sociedad, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué trabajo nos queda por hacer? ¿Cómo llegamos a la gente? ¿De qué manera una ley estatal, tanto trans como LGTBI, podría ayudarnos a equipararnos al resto de la ciudadanía? Para hablar y debatir sobre estas dudas, hoy tenemos 2 invitadas increíbles. Una de ellas es Suge Sanji, es diplomada en Educación Social, trabaja desde hace 21 años para la Administración Pública en la isla de Tenerife, en un centro para personas con discapacidad psíquica y física. En el año 2005 se vincula a la CLGTB desde su asociación de referencia Algarabía, de la que fue fundadora y presidenta durante 8 años. A partir de 2012 asume en Federación la coordinación del Grupo de Educación y 3 años después la vocalía de la misma. En la actualidad es la presidenta de la CLGTB desde el 16 de abril de 2018. Buenas tardes, Suge. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Hola, buena tarde. Gracias a ustedes por contar conmigo. Genial, el placer es nuestro. Y por otra parte tenemos a Charo Alises. Ella es abogada, doctora en Ciencias de la Comunicación, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica Gratuita a Víctimas de Delitos de Odio del Colegio de Abogados de Málaga, responsable de la Asociación LGTBI Ojalá en Málaga, autora de, entre otras, de la guía de bullying homofóbico, guía de actuación editada por el Ayuntamiento de Marbella, de la guía de delitos de odio LGTBI, autora de la guía rápida de delitos de odio y de la guía rápida de violencia intragénero, editadas por la Dirección General LGTBI del Ministerio de Igualdad,
y coautora de la Guía de Delitos de Odio para la Abogacía, editada por la Fundación Abogacía. Muchas gracias, Charo, por estar aquí con nosotras. A vosotros por invitarme. Pues quiero agradecer en nombre de toda Lambda el hecho de que estéis aquí hoy, porque debido a vuestras responsabilidades, me imagino que durante estas fechas habrá sido un caos el organizaros y el tener tiempo para llegar a todo. Así que os lo agradecemos muchísimo y tenéis las puertas abiertas de Lambda para lo que necesitéis. Gracias. Muchas gracias. También queremos agradecer la presencia de quienes nos estáis viendo a través de Twitch y posteriormente nos veréis a través de YouTube y de nuestras redes sociales por ver este directo. Y queremos que sepáis que este directo es para vosotras, vosotros y vosotres. Si queréis hacer algún apunte, si tenéis cualquier pregunta o lo que necesitéis expresar, nos tenéis a vuestra disposición para lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar y tal como había comentado antes de hacer las presentaciones, estamos en una situación, yo creo que objetivamente se puede calificar de bonanza. Tenemos apoyo institucional, tenemos apoyo social, en la mayoría de autonomías, no en todas, tenemos leyes que reconocen nuestros derechos. Sin embargo, a nivel estatal parece que no termina de salir adelante. Y yo me pregunto, ¿por qué en una situación en la que está despatologizadas tanto la homosexualidad, por resumir, en la diversidad de género y la diversidad sexual, por qué, por ejemplo, una mujer trans, trabajadora del sexo, una pareja de mujeres lesbianas que desea adoptar, un chico gay que llega a nuestro país huyendo por amenazas por orientación sexual, una mujer bisexual acude a atención primaria porque tiene molestias al tener relaciones sexuales, o una persona no binaria que desea cambiar la mención de sexo de DNI, ellas, estos ejemplos y el resto del colectivo, ¿por qué podríamos necesitar una ley estatal? ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, creo que has hecho una exposición bastante amplia del por qué necesitamos la ley estatal. La ley es una medida que además de necesaria es imprescindible y que garantizará, esperemos que por fin, los derechos humanos de todas las personas LGTBI de una manera amplia, ¿no? Porque sí que es verdad que hay 12 comunidades autónomas donde las leyes están aprobadas, 5 donde no, y más 2 ciudades autónomas como son Ceuta y Melilla, donde tampoco hay legislación en materia LGTBI, por lo cual no nos da la misma seguridad jurídica a todos los españoles, que es algo que tiene que garantizar que garantiza la Constitución y que debería ser constitucional, ¿no? Hay situaciones que se están dando ahora, por ejemplo, incluso en las comunidades autónomas, y podemos hablar del tema trans en ese sentido, luego igual ampliamos más, donde la transexualidad, las personas trans están despatologizadas, pero hay un marco estatal que es el registro civil, en el que no pueden intervenir las comunidades autónomas, por lo que al final esas leyes se quedan cojas. Y cuando en una comunidad autónoma se habla de despatologización, de autodeterminación del género, pasa por ir al registro civil sin que tener un certificado médico. Y eso ahora mismo en ninguna comunidad autónoma, aunque tengan leyes que no sean patologizantes, no se puede realizar. Charo, si quiere, me puntualiza porque también tiene aquí muchas claves, ¿no? Entonces, entre ella y yo creo que podemos resolver este jeroglífico donde estamos metidas. Y luego, aparte de temas concretos, que las competencias son estatales y las comunidades autónomas no la tienen, pues hay ciertas situaciones como los delitos de odio o la proliferación de delitos de odio hacia el colectivo LGTB, o temas de acoso escolar. Hemos tenido en este año, bueno, ya no solo en este año, sino ya desde el año pasado, el
el PIN parental, ¿no? El veto parental que querían hacer en diversidad sexual en las aulas, que si dejamos de dar pues esas formaciones, siendo el ser la LGTBI-fobia una de las primeras causas de acoso y de ciberbullying, pues tendríamos solapado con una ley todos estos temas. Y la discriminación en todos los ámbitos sociales, sanitarios, laborales también, ¿no? Charo, te doy la palabra, si María. Pues yo, bueno, de acuerdo con Uge, la verdad es que esta ley es necesaria, primero porque, bueno, a pesar de, como decía María, que ya no estamos con la ley de peligrosidad social y, bueno, que evidentemente las cosas han mejorado bastante, tenemos ahí una ultraderecha muy fuerte que está pegando con sus bulos y con su bueno, con su campaña, ¿no? Contra la diversidad, ¿no? Porque por mucho que ellos quieran disfrazarlo de otra cosa, es realmente eso, ¿no? Una campaña contra la diversidad sexual y de género y este año pues han tenido la inestimable ayuda de una sentencia del Tribunal Supremo que ha hecho que muchos ayuntamientos se asusten y no cumplan lo que en muchas comunidades autónomas tienen en la ley, en sus leyes, ¿no? Que es el apoyo institucional y en algunos casos tienen incluso establecido el listado de la bandera. Pues imaginaros la fuerza que está teniendo ese discurso de la ultraderecha que ha aprovechado pues esa sentencia que no hacía referencia para nada, no se refería específicamente a unos símbolos que no tienen nada que ver y que no ponen en tela de juicio la neutralidad del Estado, pues eso ha hecho que se vulnere en distintos ayuntamientos leyes autonómicas, porque el hecho de no haber querido poner la bandera ha sido una vulneración de las leyes autonómicas y no otra cosa. Lo que pasa es que la gente, yo tengo conocimiento de alcaldes, sobre todo de ciertos pueblos, que se han asustado y no han querido poner esas banderas, ¿no? Cuando las propias leyes de sus comunidades autónomas lo ratificaban, ¿no? Porque te hablan de apoyo institucional. En todas las leyes autonómicas te habla de apoyo institucional y en algunas específicamente te habla de la bandera. Pues imaginaros, entonces necesitamos esa ley estatal para que refuerce las leyes autonómicas. Es una ley pedagógica porque todavía andamos, aunque parezca mentira, con muchos mitos, con muchos prejuicios hacia las personas LGTBI. Todavía ahora, sobre todo en estas fechas del orgullo, no hacemos más que quienes estamos mucho en las redes escuchar o leer gente que te vuelve a decir para qué necesitáis esto si ya lo tenéis todo, por qué no hay un orgullo hetero y todas esas tonterías, pues todavía seguimos con esa cantinela, ¿no? Entonces, es una manera de visibilizar la necesidad o la existencia de discriminaciones que es necesario erradicar. Y eso se va a conseguir gracias a una ley estatal, porque como bien dice Uge, pues hay comunidades autónomas donde todavía no existen leyes. Y además hay otra cosa, además de lo que también ha dicho muy bien Uge, que hay cosas que no se pueden regular por leyes autonómicas porque son competencias del Estado, muy pocas porque las comunidades autónomas tienen muchas competencias, pero hay otra cosa, que todas las comunidades autónomas, todas las leyes LGTBI de las comunidades autónomas no regulan lo mismo, porque hay que tener en cuenta que desde la primera ley que se promulgó, la primera ley LGTBI hasta la última, pues se ha avanzado mucho en técnica legislativa LGTBI y todo el mundo ha ido aprendiendo de los demás y cada vez que salía una nueva ley LGTBI en una comunidad autónoma tomaba el ejemplo de las precedentes y la mejoraba, con lo cual tenemos aquí una desigualdad muchas veces de derecho o tenemos una desigualdad legislativa en el sentido de que la técnica que se ha empleado en unas leyes no es la misma que la que se ha empleado en otras, con lo cual pues hay ahí lo que digo, una desigualdad, ¿no? Entonces, por eso es importante uniformar toda esa legislación LGTBI en una legislación estatal. Y luego, por ejemplo, entre las cosas que no se pueden legislar, que son muy importantes y que necesitamos las personas LGTBI, las cosas que no puede legislar una ley autonómica LGTBI, está, por ejemplo, el tema de la afiliación. O sea, el tema ese aberrante que nadie entiende. Bueno, yo sí te doy una explicación que no tiene otra que la homofobia, la LGTBI-fobia que está metida en la cabeza, que hizo que a no sé quién se le ocurriera poner el requisito del matrimonio para que las mujeres
que son pareja pudieran filiar ambas a sus hijos y a sus hijas. Y si no se casan antes y tienen el niño antes, tienen que hacer una cosa tan absurda como que la madre no gestante tiene que adoptar a su propio hijo. Y todo eso, ¿de dónde viene? Porque yo he hablado incluso con jueces y juezas de registros civiles y me decían que no sabían por qué ese requisito, porque no se entiende el requisito del matrimonio, salvo que pensemos que quien lo puso piensa que las parejas de lesbianas no somos auténticas parejas y tenemos que demostrar nuestra seriedad casándonos para demostrar que realmente vamos en serio y que podemos criar niños y niñas, no nuestros hijos y nuestras hijas, porque no se me ocurre otro motivo. Bueno, pues eso es uno de los temas que no se puede legislar a nivel autonómico y necesitamos una ley estatal, ¿no? Luego, bueno, pues otro tema, temas más así que tienen un poquito menos de trascendencia, como, bueno, temas de Fuerzas Armadas y tal, bueno, pues tampoco se puede legislar a través de legislaciones autonómicas porque son competencias del Estado, ¿no? Pero bueno, sobre todo, bueno, luego tenemos también el tema de la desigualdad que existe en las comunidades autónomas respecto al acceso a la reproducción asistida en la seguridad social en parejas de mujeres, ¿no? Que hay algunas que te lo permiten ese acceso y otras que no, ¿no? Entonces, bueno, pues por todo eso, efectivamente necesitamos una ley estatal con ese carácter pedagógico, ¿no? Para que se entienda la desigualdad legal que hasta ahora teníamos, ¿no? Real, ¿no? Porque cuando otra de las cosas que se oye ahora, que se ha estado oyendo mucho, o por lo menos yo la he leído mucho en estos tiempos del orgullo, es, bueno, ¿y qué derechos tengo yo que no tienes tú? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué derechos tengo yo que no tienes tú? Y la respuesta es, yo tengo los mismos derechos que tú. Pero una cosa es la igualdad legal, es decir, los derechos que yo tengo por ley, empezando por la Constitución española, y otra cosa es la igualdad real que no tengo. O sea, a nivel de calle, ¿no? ¿Cómo me tratan a mí la gente? Es algo tan simple como cómo me tratan en todos los ámbitos de la vida donde yo me muevo como persona LGTBI. Y cuando hablamos de cómo me trata la gente en todos los ámbitos de los que yo me muevo como persona LGTBI, vemos que la igualdad legal no es una igualdad real, porque no está en la calle. Entonces, esta ley viene a suplir eso, ¿no? Viene a tapar esa necesidad, ese hueco, ¿no? de conseguir esa igualdad real a través de una ley. Una ley que es una ley además que tiene carácter transversal y carácter interseccional. Esto es, carácter transversal porque abarca todos los espacios de la vida donde transitamos las personas LGTBI como las personas heterosexuales o cis heterosexuales, ¿no? Pues la salud, la educación, la familia, el orden público, todo el ámbito laboral, pues todo eso es el carácter transversal de la ley. Y luego es una ley interseccional porque reconoce la diversidad dentro de la diversidad, es decir, se ocupa también de ciertas personas que tienen unas especiales dificultades en la vida por una serie de circunstancias, ¿no? Como puede ser la edad, que le ocurre pues a las personas mayores, incluso a las personas menores de edad que pueden ser víctimas de LGTBI-fobia en sus propias familias. También se ocupa esta ley de las personas con discapacidad o diversidad funcional, con las personas jóvenes a las que pueden expulsar de su casa, aún siendo mayores de edad, pero todavía no teniendo la independencia suficiente como para poder valerse, ¿no? En la calle, ¿no? Y que literalmente las dejan en la calle. Pues todas esas circunstancias interseccionales también son necesarias trabajar, ¿no? Porque ya digo que aunque hay efectivamente una igualdad legal, nos falta esa igualdad real y necesitamos esta ley para conseguir esa igualdad real, ¿no? Muchas gracias, Charo. Sí, a mí son dos factores los que me parecen los que tienen mayor importancia, ¿no? Y es la desigualdad que tenemos respecto al resto de la población, pero también la desigualdad que existe dentro del propio colectivo según el territorio en el que habites. Porque todavía, por ejemplo, Castilla-La Mancha, Castilla-León no tenían leyes LGTBI
ni trans. La Rioja, Asturias, Cantabria, creo que tampoco tenían. Entonces, aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, con la ley de 2007, hablando de personas trans, tenemos una ley integral que sí que nos reconoce el derecho a autodeterminación y la tarjeta sanitaria nos la podemos cambiar el primer día que acudimos a una unidad de género. Tenemos cubiertos determinados servicios que en otras comunidades no tienen. O, por ejemplo, en el ámbito educativo tenemos un protocolo para asegurar que las personitas se puedan integrar bien, ya sean trans, pero también ante cualquier tipo de diversidad. Y eso pone a las personas que no están cubiertas por leyes como estas en desventaja. Y eso eso se traslada en un sufrimiento real. Después también está el hecho de que parece que si no eres una persona cis hetero tengas que demostrar que realmente lo eres, ¿no? Y de aquí viene el problema con el que tenemos ahora mismo con la ley de 2007, que en su momento nos abrió las puertas a las personas trans para que se nos reconociera institucionalmente en base a nuestro nombre y nuestro género sentido. Y, sin embargo, se habla de ley transestatal para hacer referencia a ella, pero no deja de ser realmente una ley de cambio de nombre relativa al registro civil. Las personas trans necesitamos que por ley se nos dé una cobertura y se nos proteja en una serie de ámbitos porque socialmente partimos desde una posición no tan privilegiada como el del resto de la ciudadanía. Entonces, una de las principales reivindicaciones y derechos que serían reconocidos por esta nueva ley, por una posible ley LGTBI estatal o trans, sería el derecho a la autodeterminación de género. Y parece que ha sido una de las principales razones por las que esta ley no ha salido todavía adelante, porque parece que en lo relativo al resto, ¿no? En lo que habéis comentado, Uge y Charo, el tema de delitos de odio, filiación, tema educativo, tema laboral, sí que parece que había voluntad para ello, pero ha sido este tema el hecho de que, por ejemplo, poniéndome yo como ejemplo, yo como mujer trans, un profesional de la medicina y la psicología no tenga que darme permiso para poder ser quien soy y que el Estado me lo reconozca, parece ser que tiene implicaciones mucho mayores, ¿no? Como hemos podido escuchar, ¿no? Que si sale esta ley adelante, ¿qué va a impedir que un hombre diga que se siente mujer y sea reconocido como tal? Y lo que puede tener esto que ver con la paridad, con el acceso a determinadas plazas reservadas, etcétera. O el hecho desde algunos sectores del feminismo relativos a que esto va a borrar a las mujeres y que las mujeres trans no tienen un espacio dentro del feminismo. Entonces, siendo este el factor que está frenando que esta ley haya salido ya adelante o al menos que estuviera en proceso, a pesar de que hace poco la ministra de Igualdad sí que se comprometió de acuerdo a los acuerdos programáticos que tenían. ¿Qué nos podéis decir al respecto? Tanto UG como presidenta de la CGTB, como Charo, que estuvo presente en la comisión que elaboró un primer boceto de la ley en 2015. ¿Nos puedes contar un poco, UG? Bueno, yo creo que el aspecto fundamental, o sea, la consecución de los derechos humanos para todo el colectivo es el marco, ¿no? Pero dentro de este marco, y lo has explicado bien, la autodeterminación del género. Y yo casi que también prefiero explicarlo de otra manera, como el no tutelaje a las personas trans es una línea roja que tenemos de cara a la aprobación de esta ley y que en la legislatura pasada fue quizás el elemento más disruptivo y que impidió, no disruptivo, sino que impidió que la ley llegara a aprobarse porque tuvimos bastantes piedras en el camino. Aunque habíamos solventado mucho y nos quedamos a 5 meses de que se aprobara la ley. Bueno, comenzamos una nueva etapa ahora, y la nueva etapa como máxima tiene la autodeterminación del género. Estamos en un momento clave,
Y yo creo que hay que empezar a desmontar los mitos sobre la ley, sea la que sea. Así que hace poco una reunión con la ministra, hace 2 semanas escasamente, ante un argumentario transfóbico que nace de la Secretaría de Igualdad del PSOE. Entendemos que de un sector del PSOE y de no todo el partido en su conjunto, la ministra de Igualdad nos dijo que el acuerdo de gobierno llevaba el marco jurídico para las personas LGBTI, para las personas trans, y que ese acuerdo de gobierno seguía vivo y que se iba a llevar a cabo. Para mí la lucha ahora mismo no está en el gobierno, ¿no? Yo creo que si la ministra de Igualdad, además, es gobierno, por lo tanto, confío en eso. Para mí la lucha no está ahí, la lucha está en hacer entender a la población y a esos fake, ahora que está de moda la palabra de fake news, de que queremos borrar a las mujeres, o sea, tenemos que desmontar todo ese argumentario que nace de un grupo de personas, en este caso mujeres, feministas, de la época de la primera ola casi, que, que, que dice mentiras. La ley no va a borrar a nadie, tiene en su marco jurídico solo los derechos, o sea, es una ley que habla de derechos humanos y que no va, y siendo derechos humanos, no es una ley que vaya a poner a uno sobre otras personas, ¿no? Entonces yo creo que el ámbito ahora mismo es la ciudadanía. Tenemos que explicar bien a la ciudadanía qué es lo que necesitamos las personas trans, desmontar todos esos bulos y mentiras sobre una ley que solo va a igualar en derechos a la ciudadanía y que va a repartir igualdad, y hablar desde lo más sencillo, ¿no? Dejémonos a veces de esas teorías y hablemos de que tenemos que hacer una ley inclusiva con todas, con todos y con todes, ¿no? Donde también se pueda contemplar a las personas no binarias. No es fácil, ¿eh? No va a ser fácil y casi y es una lucha encarnizada, ¿no? A ver quién gana. Yo creo que Carla Antonelli decía el otro día en un encuentro que tuvimos que hablamos desde la razón y desde el corazón. Y es de lo que se habla cuando hablamos de derechos humanos. Y hablamos desde la libertad de que nadie diga quién soy. O sea, ningún psiquiatra, médico de familia, psicólogo tiene ni debe hacerme un certificado para definirme quién soy. Eso no quiere decir que hoy me levante a las 8 de la mañana siendo Pedro y a las 10 diga que soy Juana. Eso no es así y eso no es verdad, porque habrá garantías en el proceso de cambio para la ciudadanía, para las legislaciones, para toda la población de que las garantías jurídicas, de que aquí nadie en un juicio se levante y diga ahora soy no sé qué, no, habrá, esas garantías estarán en la ley. Entonces, bueno, no, yo creo que el paso para aprobar una ley que nos dé garantías y derechos a todas las personas, primero, y tiene que ser un poco así, como con el matrimonio igualitario, cuando se trabajó es convencer a la ciudadanía de que realmente estamos hablando de derechos humanos y que son una necesidad para nuestro bienestar físico, psíquico y algo y nuestra salud, ¿no? Integral y un tema de derechos y también convencer a la clase política, ¿no? Porque los derechos humanos no se negocian y tampoco se consensuan. O sea, que aquí a nadie nos tienen que llevar, ¿no? Por un hilo. Y en eso estamos todo el colectivo, ¿no? Las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres y personas trans, e incluso y los hombres gays, ¿no? Que parece que tienen todos los privilegios, pero tampoco es tan real, ¿no? Hay privilegios que aún no tienen, ¿no? Porque la pluma sigue siendo estigmatizada, ¿no? Y el acoso escolar, por ejemplo, como decía antes, sigue cebándose con los niños, ¿no? Con las niñas y los niños que tengan pluma.
Entonces, bueno, yo creo que tenemos dos grandes cosas por hacer, que es convencer de que esto es la razón y de que estos son derechos humanos. Es un gran reto, pero yo creo que si trabajamos bien y con unidad, como el colectivo hizo allá en el año 2005 y anteriores con el matrimonio igualitario, podremos llegar a conseguir los derechos que necesitamos y el marco legislativo que tenemos que queremos, ¿no? Así que, pero si Charo se quiere terminar. Es que voy a enchufar un momentito la batería pero yo respecto al problema de la ley, efectivamente uno de los grandes hándicaps que hubo cuando la negociación que se quedó truncada por yo creo que no fue ni lo que dice usted, fueron 2 meses, yo creo que con 2 meses hubiéramos tenido suficiente, ¿no? Para poder terminar ya la redacción completa de la ley. El problema fue lo que dice Euge y lo que ya se sabe, ¿no? El problema fue el tema de las personas trans, que ahí se ha visto y algunas personas que negociamos la ley, lo vimos antes, que parte del PSOE o parte del feminismo del PSOE tiene un problema con esto, ¿no? Pero yo no sé si es desconocimiento o qué es, ¿no? Porque a mí me da la impresión cuando escucho que María, tú creo que lo has comentado, ¿no? Que tienes miedo de lo de las cuotas, ¿no? De que lo invadan en el tema de... Yo pienso, ¿pero qué cuotas? Si el 80% de las personas trans están en paro, y más las mujeres que los hombres, y muchas mujeres trans se tienen que dedicar a la prostitución no porque quieran, sino porque no tienen otra manera de ganarse la vida. ¿De qué estamos hablando de que me van a quitar las cuotas? Es que parece que están hablando del famoso techo de cristal cuando se están olvidando de que las personas trans, y sobre todo las mujeres trans, están en los suelos de barro. Están ahí. Entonces, ¿qué competencia es esa, no? O sea, yo creo que por un lado hay un desconocimiento total de la situación personal y laboral y a todos los niveles de las personas trans por parte de quienes están demonizando la ley por ese aspecto trans, ¿no? Primero, ¿no? Y creando alarma social donde no la hay. Y luego, además, también hay un desconocimiento de lo que significa ese reconocimiento de tu propia identidad distinta a la que el mundo a la que la sociedad quiere para ti, ¿no? O sea, y yo no voy a hablar, María, por ti porque no soy quien, ¿no? Pero no es fácil. Es que te plantean el tema de la transexualidad o de ser trans como si fuera tan fácil, como si eso fuera un proceso tan sencillo, cuando a veces no es muy sencillo reconocer tu propia orientación cuando es diferente, pues tu propia identidad cuando no es la que te han asignado cuando has nacido. Eso no es fácil. Y esta gente lo muestran como si fuera un capricho, como si fuera una acción, un capricho, una moda, cuando no es así. Y como bien dice Uge, hay que hacer mucha pedagogía para desmontar todo ese argumentario que quiere hacer ver que hay un capricho de unas personas por cambiar su identidad como quien cambia de pantalones, ¿vale? Entonces, y otra cosa, bueno, aparte de las personas trans, las personas no binarias, pero nada de eso es sencillo. Nada de eso es sencillo y nada de eso es tan frívolo, porque esa es la palabra, están frivolizando con las personas trans y están frivolizando con la diversidad sexual. Eso es lo que están haciendo. Y hay gente que, como es un tema complejo de entender, porque no es fácil entender la diversidad, pues se está creyendo ese argumentario que es más fácil, porque es más básico. Es decir, ahora quiero ser heno de Pravia, un jabón heno de Pravia, ¿no? Como decía cierta persona, ¿no? Y entonces ahora quiero ser un árbol. Perdona, pero estás faltándole respeto a mucha gente y además estás mostrando ignorancia, y si no es ignorancia, es maldad, hacia una realidad que no es así. Entonces, eso hay que hacer efectivamente esa pedagogía que usted dice y que también va a conseguir la ley, ¿no? Para que la gente vea que no es tan fácil, que luego existen efectivamente garantías jurídicas para
bueno, para asegurarse de, bueno, pues que hay unas formalidades legales. Y eso no nos lo hemos inventado aquí en España, que eso ya se está haciendo en Argentina, se está haciendo en Alemania y últimamente he leído que se ha hecho en Holanda. Es decir, que o bien se puede optar por no poner la mención del sexo, o bien para que nadie diga que se borra a las mujeres ni a los hombres, porque si no se pone el sexo se borra a todo el mundo. Pues en vez de no poner nada, pues poner hombre, mujer y en blanco o diverso. Y ya está, es que es eso. Y luego la regulación de cómo se gestiona eso legalmente, pues bueno, pues eso se puede perfectamente regular, ¿no? Como se ha hecho en otros países y no ha pasado nada. Y las mujeres no están borradas, las mujeres alemanas no están borradas. Y eso existe en Alemania, existe en Argentina y ahora va a existir en Holanda, ¿no? Entonces yo creo que están creando una alarma social y están planteando unos temas que no son. Y contra eso, pues lo que nos queda es la confrontación belicosa, ¿no? Violenta en el sentido violenta verbal. Ese no es el camino es la pedagogía social, desde los derechos humanos, de las personas trans, desde humanizar a las personas trans, porque parece que las están convirtiendo, yo qué sé, en seres que no tienen razón y que no saben lo que quieren o algo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ese es el camino que nos queda para que esto pueda llegar a buen puerto. Y yo estoy optimista, a pesar de todos los palos que tenemos en la rueda y de dónde vienen esos palos, que son muy importantes, quienes ponen esos palos, pero también hay gente dentro de ese partido que pone donde surge esa polémica, que no es así para nada y que está, bueno, muy a favor de regular esto, ¿no? Y de los derechos humanos de las personas trans, que es como debe ser, ¿no? Así que lo que nos queda es pedagogía y paciencia y tranquilidad y no alterarnos, ¿no? Que si perdemos nosotros la compostura, también perdemos la razón, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Charo en eso, ¿no? De tranquilidad. Creo que, y soy optimista, creo que lo decía al principio, porque el acuerdo de gobierno está vivo y porque creo que este gobierno va por los derechos de todas, de todos y de todes, ¿no? Hay que saber dónde está el enemigo realmente, por llamarlo de alguna forma, o las personas que no nos quieren, y trabajar con las que nos quieren y trabajar con pedagogía, ¿no? Porque nos asiste la razón, nos asiste el derecho y la razón. Sí, de hecho, yo creo que gran parte de la posición con la que nos hemos encontrado tiene que ver que mucho de este debate se ha llevado a cabo en medios que a lo mejor no eran los adecuados, ¿no? Por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, no son lugares en los que debatir algo tan importante como es la autodeterminación de género. Y entonces, pues se tiende a generalizar. Por ejemplo, una feminista trans excluyente dice, con esto se va a borrar a las mujeres, y una persona trans, obviamente ofendida y dolida por eso, tiene una respuesta faltando la educación o insultando, lo que se hace es generalizar, ¿no? Y proyectar una actitud agresiva, aunque justificada en cierta manera, hacia esa opinión, y se proyecta sobre todo el colectivo. Eso, yo lo que veo es que se ha ido construyendo eso, tanto dentro de las personas de nuestro colectivo como de quienes siguen esta corriente trans excluyente. Uge, porfa, ¿puedes silenciarte el micro? A ver, vale, genial, muchas gracias. Y bueno, ya que estoy aquí, ¿no? Como mujer trans, me gustaría, pues, repasar un par de puntos bajo mi vivencia personal. Sí, personal, pero también las vivencias de las muchas personas trans que atiendo tanto en Lambda como coordinadora del grupo trans, como en Orienta como técnica de apoyo en temas trans. Y es que es como bien ha dicho, no sé si ha sido Uge o Charo, pero no es que te levantes un día y ya, uy, ayer era Juan y hoy soy Juana, ¿no? O sea, es que en el 100% de personas trans que pasan por Lambda o pasan por Orienta, hay mucho trabajo detrás y dependiendo del punto en el que estén,
a lo mejor ya han habido años, sino décadas de trabajo interior antes de que una persona se decida a dar el paso. Y ese paso no es ir directamente a cambiarse el nombre ni la mención de sexo. Ese paso implica comunicarlo a la familia, al entorno de amistades, al trabajo, exteriorizarlo, dar pasos hacia adelante. Entonces, es el acudir a un registro civil a dar inicio a este trámite es ya bastante avanzado y sí que se puede ver una trayectoria cuando una persona trans es una persona trans y no es alguien queriendo engañar. También me gustaría pensar qué razón, qué motivo puede tener una persona con malas intenciones para acogerse a una ley que le permite la modificación de la mención de sexo en su DNI. Sí, es que no sé, por ejemplo, es que son argumentos que van muy a lo catastrofista y apocalíptico incluso, como a ver, ahora se van a colar violadores en los vestuarios de mujeres, o qué pasa si le denuncian y dice esto y no le pueden aplicar. A un maltratador esto no le va a importar, o sea, se va a colar en donde tenga que colarse para dar la suelta a su violencia. Después, con el tema del borrado de las mujeres, yo nunca he terminado de entenderlo. Puedo entender cuando se habla de personas gestantes, ¿no? Pues que sea una preocupación legítima. Pues, vale, llegamos a un consenso y que se ponga mujeres y personas gestantes o cualquier solución alternativa. Pero el hecho de que se nos reconozca, en este caso hablo de mujeres trans, ¿vale? A las mujeres trans nuestra identidad implica el borrado de las mujeres. No sé, yo pienso que las mujeres trans tenemos el espacio dentro del feminismo por derecho propio y añadir más agua a un vaso de agua no va a diluir el agua que había ahí. Hay más agua. Entonces, no entiendo yo esto. Dicen, por ejemplo, claro, si no tenemos vagina, ¿cómo vamos a ser mujeres? Si la opresión empieza debido al sexo biológico. Y tampoco lo veo necesariamente cierto porque no es en base al sexo biológico, sino a la apariencia externa de los genitales. Entonces, yo me pregunto, claro, con el surgimiento del sexo como construcción social y el trabajo que se ha hecho en esa dirección a lo largo del tiempo dentro del feminismo, yo creo que se ha iniciado una búsqueda que no era necesaria, ¿no? Que era la tangibilidad de la mujer. Y entonces yo me imagino como que han cogido pues fotos de 1 millón de mujeres y han ido recortando todo en lo que no coincida. Y han ido reduciendo y llegan al tema de los genitales. Y aún así siguen viendo que por ahí hay unos cuantos penes y por ahí hay unas cuantas cosas que no terminan de ser penes ni vaginas. Y como ya no pueden seguir recortando, pues esa idea la fuerzan sobre la realidad. Cogen los penes, cogen lo que no encaja dentro de la dualidad genital y lo desechan. Y además se dice que, claro, como no tenemos vagina, las mujeres trans no podemos sentir opresión. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Y no sé, por ejemplo, cuando salió la nena esta en el Parlamento, creo que era de Extremadura, Elsa de 8 años, le dio mucha caña y se acusó a los padres de estar forzando una determinada educación sexista sobre ella. Y claro, yo me pregunto si los roles de género son ficticios, son constructos, ¿qué problema hay que a una personita con pene, que esa personita elige dejarse el pelo largo, vestidos y demás? No habría ningún problema. ¿Por qué por el hecho de tener pene sí que le estás diciendo que la están manipulando y demás? Es que no, yo no le veo el sentido personal. Entonces, a mí me hizo reflexionar sobre que aunque las personas que estamos en el activismo, ya sea más dentro del feminismo, más dentro del colectivo LGTB, pero puede ser personas migrantes o cualquier otro tipo, no dejamos de ser piezas del sistema. Aunque luchemos por cambiarlo, estamos integradas en él y no nos libra de ejercer opresión sobre otras personas que a lo mejor están en nuestra misma situación. Y yo pienso que es lo que está pasando, por ejemplo, ¿no? Que cuando una nena trans tú le estás negando su identidad porque tiene pene, estás ejerciendo
la misma opresión que se ejerce contra una mujer por tener vagina. Es una opresión en base a los genitales. Se expresa de otra forma, pero es lo mismo. Y yo pienso que no es argumento para decir que se está borrando a las mujeres o que las mujeres trans no tenemos espacio dentro del feminismo. Sí, a ver, que no podemos basar los derechos de las personas trans ni los derechos de las mujeres en la biología, porque tenemos que empezar por la primera pregunta, ¿qué es ser mujer? Y si es ser mujer solo un cuerpo que al fin y al cabo al final se convierte en ceniza o se lo comen los bichos, pues no tiene mayor sentido. Y ser mujer yo creo que es un concepto más amplio y que cada una de las mujeres del mundo, y cuando hablo de mujeres cis y de mujeres trans, porque para mí no hay diferencia en la palabra mujer y en el concepto de mujer de inclusión, pues el concepto de mujer, seguramente cada una de las mujeres del mundo lo definiría de una forma. No hay una única forma de ser mujer. Y tener útero o no tenerlo no te hace ser más mujer o menos mujer, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho hay muchas mujeres bisexuales que en el camino perdemos o pierden el útero por distintas circunstancias, por temas de salud, y no dejan de ser ni un ápice de mujer por eso, ¿no? Por lo tanto, tampoco se puede aplicar esto a las mujeres trans. Yo creo que tenemos que ir más allá y el derecho nos ampara. Yo lo tengo claro, ¿no? Que esto es un derecho, el derecho a hacer. Lo que hablábamos de no se va a borrar, si además el tanto por ciento de personas trans no va a superar el 50 o 51% de mujeres, ¿no? Que se dice que hay en el mundo. No sé si lo he explicado bien, porque igual puedo llevar a la confusión. Y los temas de desigualdad, lo que sí que tenemos que ver son las cifras que decía Charo. Hay un 80% de personas trans en el paro. Y a esas personas hay que darles una cuota, incentivación a las empresas para las contrataciones. Eso va en la ley. Cuotas en la administración pública. O sea, no podemos dejar atrás la desigualdad de otras personas por el privilegio de algunas mujeres cis, ¿no? Y yo estoy convencida de que al final sí que es verdad que lo que hablabas al principio de las redes sociales, yo creo que ese no es el espacio para el diálogo ni la comunicación. Creo que el espacio para el diálogo y la comunicación está en las mesas de negociación de la ley, está en los coloquios de la ciudadanía, en los ámbitos del feminismo, de compartir tanto el colectivo LGTBI con las feministas este tema y hablarlo desde la paz, desde el sosiego, desde el no lincharnos, porque hoy, por ejemplo, está ocurriendo algo en Twitter muy devastador y aprovecho para lanzarle un mensaje de apoyo a nuestra compañera Elsa Ruiz, a la que están acosando y están acosando en Twitter, ¿no? Creo que ese no es el camino. El camino no es el enfrentarme al otro y hacerle sangrar y llorar hasta el desconsuelo. El camino está en el diálogo, en la comunicación, en hablarnos, en entender que nadie va a borrar a nadie, que esto es un derecho más y que tenemos que seguir caminando juntas y unidas de la mano. El colectivo LGTBI, el colectivo trans, es un colectivo feminista también. Y en su profundidad, en sus inicios, somos feministas. Todos los colectivos y entidades sociales que conozco, LGTBI o trans, son feministas. Partimos de esa base. ¿Y qué es el feminismo? Porque es que el feminismo es buscar la igualdad entre todas, entre la ciudadanía. Y ya más allá de teorías feministas o lo que sea, me voy a la Constitución española, que es lo que aquí nos enmarca, y es quien nos dice que todos los españoles, españolas, somos iguales. Por lo tanto, si somos iguales, tenemos que tener los mismos derechos.
Y ese es el marco legal en el que nos tenemos que amparar también. O sea, yo ya me dejo de teorías porque las teorías son teorías y me enmarco en lo legal. Y como decía Charo antes también, pues solo hay que ver ejemplos de otros países donde esta situación no ha dado lugar a esta barbarie que están diciendo que puede dar lugar. Ni se borran a las mujeres, ni nadie cambia de un día a otro, que aquí no tenemos una varita mágica. El sentirnos de una manera o de otra es algo que es muy personal, es privado y no debemos, yo sigo hablando del diálogo, de la comunicación. Sé que hay muchas mujeres feministas trans inclusivas, y lo que pasa es que hay otras que tienen altavoces más poderosos, pero creo que el feminismo está en la igualdad para todas, en ser inclusivo con todas las mujeres, independientemente de los cuerpos, las razas y etnias, por ejemplo. ¿Claro? Pues yo pienso igual. Yo creo que es un problema de conceptos también, ¿no? Que efectivamente decíamos que no existe una sola forma de ser mujer, ¿no? Y que existen muchas formas y que los genitales no te determinan. Porque si fuese así, pues efectivamente, como dice Uge, pues a una mujer que no tiene, por motivos médicos, útero, por lo que sea, ¿no? Pues ya no es mujer, ¿no? O un hombre que por lo que sea le extirpan el pene, pues ya no es un hombre, ¿no? Porque no tiene un pene, ¿no? Eso es algo que yo creo que el problema es que la ciudadanía en general no tiene información sobre la diversidad sexual, ¿no? Y entonces esa desinformación la está cubriendo personas que están desinformando y que están desinformando de una manera que están propiciando pues una animadversión, por no decir otra cosa más fuerte, hacia las personas trans, ¿no? Y están creando esa alarma social que es absolutamente injustificada porque, por ejemplo, vamos a hablar de violencia de género, ¿no? Una de las cosas que dicen, no, bueno, pues un hombre puede decir que es una mujer para que no lo juzguen con la ley de violencia de género, pero la gente piensa que eso es tan fácil, la gente piensa que los juzgados son así. Es más, yo por mi experiencia, que llevo muchos años trabajando en el juzgado de violencia de género, atendiendo a víctimas, a mujeres víctimas de violencia de género, os puedo decir que es al revés, que lo que cuesta trabajo es que a una mujer trans la consideren víctima de violencia de género. Eso es lo que cuesta trabajo, no al revés. O sea, yo al revés nunca he visto jamás que eso haya ocurrido. Una mujer trans que no tenga cambiado su DNI, su mención al sexo en el DNI, puede tener problemas a la hora de ser considerada una víctima de violencia de género cuando haya recibido violencia por parte de su pareja hombre. ¿Y cómo se quiso solucionar eso? ¿Y cómo se establece esa solución? Pues hay una instrucción, una circular de la Fiscalía General del Estado del año 2011 que te dice que una mujer, una persona que se considere mujer trans, pero no tenga cambiado su DNI, el sexo en su DNI, tendrá derecho a ser atendida en el juzgado de violencia de género si socialmente su consideración social es la de una mujer, ¿vale? O sea, que hay unos requisitos legales que te imponen para que eso no sea así. Es que quien dice esas cosas o no conoce cómo funcionan los juzgados, cómo funciona la justicia, o está volviendo a tergiversar la realidad para eso, para crear esa alarma social que le dé la razón, ¿no? Que no es tan sencillo todo lo que como lo pintan, ¿no? Que alguien no dice, no, ahora yo soy una mujer y entonces, bueno, ya me libro de ser juzgado como hombre en violencia de género y ya está, ¿no? Que las cosas no son tan sencillas en el ámbito de la justicia porque hay unas garantías legales que vienen o bien de leyes, o bien de circulares, o reglamentos. Entonces, no es tan fácil hacer eso que dicen que pasa, que no pasa en realidad, porque a mí ya te digo que yo no he tenido conocimiento, ni yo, ni mis compañeros o compañeras de profesión, de que eso haya pasado alguna vez. Pero sí he tenido conocimiento de mujeres a las que no se les ha atendido en el juzgado de violencia de género, o que se ha tenido que hacer un esfuerzo y hablar con el juez o
o con el fiscal para que realmente explicarle la situación, porque no había forma de que la atendieran en el juzgado de violencia de género. O sea, que lo que pasa es lo contrario de lo que dicen que pasa o que puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso pues necesitamos esa pedagogía, ¿no? Esa pedagogía de hacer fácil lo que es un poco complejo, que es la diversidad sexual y de género, ¿no? Y eso tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y luego yo tengo la impresión de que hay cierta parte del feminismo que considera que el movimiento LGTBI está en contra, o sea, está enfrentado al feminismo, o que algo así, ¿no? Porque por las conversaciones que yo he tenido precisamente a lo largo de la negociación de la ley, ¿no? Con alguna diputada feminista que se ha opuesto a la ley por el tema trans especialmente, y que, bueno, pues a mí me dio la impresión de que tenía la idea de que el movimiento LGTBI como que no apoyaba la lucha feminista, ¿no? Y eso es algo absolutamente erróneo, absolutamente equivocado, ¿no? Entonces, si partimos de ahí, pues es un cóctel explosivo, ¿no? Entre la desinformación, el creerte que tienes un enemigo en vez de un aliado, pues es algo que luego da lugar a lo que está pasando ahora, ¿no? A que parece que el feminismo y el movimiento LGTBI son posturas enfrentadas y que la diversidad sexual es un peligro para la mujer, cuando las mujeres trans sois mujeres y las mujeres lesbianas o cis-lesbianas también somos mujeres. O sea, que hay que un poco desconstruir esa idea monolítica de la mujer como un ente inamovible o un ente único que tiene unas características, y las que no tienen esas características ya no se pueden denominar mujeres, ¿no? Pero yo creo que eso es un trabajo de pedagogía y de desmontar esos bulos, ¿no? Que nos pasamos últimamente la vida desmontando bulos por un lado y por otro, ¿no? Cuando no nos vienen de la ultraderecha, nos vienen de ciertos sectores del feminismo, ¿no? Y la verdad es que es triste, ¿no? Sobre todo que vengan de ciertos sectores del feminismo, porque de la ultraderecha te lo esperas, pero de un movimiento que también, como el feminismo es un movimiento de derechos humanos, no te esperas esto, ¿no? No te esperas un ataque, como dice Euge, a los derechos, a otra cosa que no es más que los derechos humanos de las personas trans, en este caso, y unos derechos humanos que vienen recogidos en la Constitución española y que se tienen que cumplir, ¿no? O sea, que eso. Y bueno, y luego respecto al tema de la autodeterminación, a ver, si la propia Organización Mundial de la Salud ha despatologizado la transexualidad, bueno, ahora se considera incongruencia de género, pero ya no se considera una enfermedad mental desde el 2018, ¿no? Del 2018, ¿no? No se considera. Pues si la propia OMS no la considera, ¿por qué la tiene que considerar una ley? O sea, o por qué no te pueden, o sea, ¿por qué te tiene que decir un psiquiatra? Que los psiquiatras están para personas que tienen un problema mental, porque es un psiquiatra quien te tiene que decir quién eres, ¿no? El otro día estaba yo hablando con una persona afín y con la mente muy abierta y tal, pero me decía, digo, bueno, dice, pero entonces entonces el requisito que es un informe de un psicólogo, digo, no, el requisito es que yo te digo a ti quién soy. ¿Por qué va a decir quién soy una persona ajena a mí? ¿Qué pasa? ¿Que una persona que no soy yo va a saber mejor que yo quién soy yo? Y ese es el kit de la autodeterminación. O sea, yo sé quién soy. Yo tengo derecho a decir quién soy y a que se me reconozca porque yo sé quién soy. Y un psiquiatra no sabe quién soy yo. Yo sí que lo sé, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es otro tema que habrá que explicar y que habrá que dialogar y consensuar, ¿no? Pero dentro de la ley, para mí eso es una línea roja, ¿no? La autodeterminación de la persona, porque me parece increíble que alguien te tenga que decir quién eres tú. O sea, es que yo no... Eso, si una persona cisexual lo piensa, yo le pongo el ejemplo a una persona cisexual, digo, imagínate que alguien tiene que, o sea, que tú necesitas que un psiquiatra te diga que tú eres quien tú dices que eres. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, bueno, pues básicamente eso, ¿no? Vamos un poquito mal de tiempo, así que si os parece, me ha parecido súper interesante tu reflexión, Charo, y sobre todo el final, ¿no? Es que
¿por qué a determinadas personas no se les cuestiona y a determinadas personas sí? Y esto también va hasta los roles de género, porque a mí que alguien me diga que lo mío es un acto, ¿no? Es una performance del género y me lo diga una chica con el pelo planchado, con mechas, cejas perfiladas, labios pintados, con base, corrector de ojeras, depilada. Y yo sí tengo, o sea, a mí sí que se me exige que cumpla con la meta de la destrucción del género, ¿no? De la eliminación del género, pero mientras tú no, o sea, no, si quieres nos rapamos la cabeza, nos ponemos túnicas que no dejen entrever ningún tipo de curva ni de forma corporal y bueno, y nos transformamos en una sociedad sin género. Pero bueno, ahora mismo eso no es realista y a lo mejor mientras tú tengas derecho a hacerlo, yo también debería tenerlo, ¿no? Entonces, vale, nos queda por hablar del tema de laboral y educativo, pero como una chica nos ha hecho un par de preguntas relacionadas con este bloque, antes de pasar al siguiente, vamos a contestarle entre todas así un poco más rápido, ¿vale? Entonces, Tatiana nos pregunta, antes de nada, ¿dónde podemos leer la ley que se ha presentado? Tatiana, escríbenos a info@lambdavalencia.org y te la mandamos, ¿vale? Respecto al tema menores, Tatiana pregunta, ¿y los menores? No podemos partir de que en este caso no se necesite tutela. Es cierto. Lo que pasa que no sé hasta qué punto te habrás informado sobre cómo se actúa en el caso de menores trans, pero hay que tener en cuenta que el proceso es muy largo. Se hace un asesoramiento, se hace mediación con la familia, también se permite, ¿no?, al nene, la nena, explorar su identidad pues a través de cómo puede ser la ropa, qué nombre quiere usar, qué pronombres, pero son cosas que no tienen un efecto permanente. Una chiquilla trans, chiquilla trans, de media va a pasar entre 5 y 10 años hasta que tenga que tomar una decisión que tenga efectos permanentes. Y hay muchos controles en el medio y en cuanto esa personita dice, es que en verdad no era esto, no pasa nada, se adoptan los cambios que necesite y ya está, y no se hubiera generado ningún efecto permanente. Es más, le serviría como experiencia, ¿no?, para lo que significa pertenecer a un género u otro dentro de la sociedad, ¿no?, para ver la diferencia de trato y seguro que le enriquecería. No sé si queréis añadir muy rapidito a esta pregunta relativa a menores trans. Bueno, lo único, por ejemplo, en la ley que creó un poco, bueno, que hubo que trabajar un poco más fue el tema, bueno, pues por ejemplo de los bloqueadores y todo este tema, ¿no? Y de a qué edad se puede permitir los bloqueadores, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo ahí un poco de discusión porque, claro, se quería poner una edad para todo el mundo, pero al final, pero claro, se dijo, por lógica, que todo el mundo no entra en la pubertad a la misma edad, porque cada persona se desarrolla, a lo mejor hay una media estadística de edad, pero hay gente que se desarrolla por encima de esa media y gente que se desarrolla por debajo de esa media. Entonces, como es algo que a los menores trans le crea mucha ansiedad cuando empiezan a tener esos rasgos propios del sexo que no sienten, que se decidió poner algo tan lógico como, bueno, pues cuando empiece la pubertad. Entonces, cada uno podrá hacerlo cuando empiece su pubertad, ¿no? Ese tema, y eso fue, vamos, lo cuento porque bueno, fue una de las cosas que se planteó con el tema de los menores, pero aparte de eso no se planteó mayores problemas en la negociación de la ley porque lo teníamos, porque en eso sí que había consenso, ¿no? En ese tema de los menores, ¿no? Yo solo quería hacer una puntualización que tiene que ver con la primera pregunta del borrador de la ley, que si lo van a pasar, que tengan en cuenta que es un borrador, y es casi como un diamante en bruto, que lo hay que perfilar y en la narrativa y en todo lo que es el contexto. O sea que la ley, nosotros hemos presentado un borrador al Ministerio de Igualdad, del que va a partir el Ministerio, que seguramente ese borrador a lo que salga
luego habrá muchos cambios, que no es el proyecto definitivo, ¿no? Es un diamante en bruto que ahora hay que ir perfilando un poco por si lo vais a pasar, que las personas también tengan en cuenta esto. Claro. Muy buena pregunta. Vale. También nos pregunta, entonces, ¿en qué basamos ser mujer? O al menos esa clase mujer. ¿Qué clase de mujer? Es que Pero claro, Mujer como género. pues que sí, cada una nos identificamos y nos sentimos y nos autodefinimos como mujeres, pues el concepto es muy amplio. Lo que sé que tenemos que ver, que tener claro es que la mujer, tanto cisexual como la mujer trans, sufren discriminación por parte del privilegio del cispatriarcado y estamos opresivas. Definir el concepto mujer yo creo que es tan amplio y tan personal que es imposible casi, ¿no? Porque sí. Yo pienso que no hay una mujer, hay mujeres. Entonces no se puede definir la mujer, eso no es posible, ¿no? Para mí no es posible definir la mujer, porque es que somos todas tan diferentes que es la mujer. La que tiene una medida estándar, la que tiene genitales no sé cómo, ¿qué es una mujer? ¿No? ¿Qué es ser una mujer? Eso ya te digo que yo no hablaría nunca de mujer, de la mujer, hablaría de las mujeres, porque hay muchos tipos de mujeres, tantos como mujeres hay. O sea, ¿qué clase de mujeres, no? ¿Dónde pones tú? Es como lo que hablamos antes de la pubertad, ¿dónde pones tú la edad de la pubertad, no? O sea, pues la mujer, ¿qué es el canon? ¿Y quién dicta ese canon? Porque esa es otra. ¿Quiénes dictan el canon de qué es una mujer y qué no lo es? ¿O quién es más mujer o algo así, no? O sea, que es como lo de las medidas de 60, 90, 60 o algo así, ¿no? Eso es una, o qué es una, ¿no? Yo creo que no se puede definir o encorsetar la definición de mujer, ni se puede hablar de mujer. Habrá que hablar de mujeres y ya está. Sí, de hecho. Fácil, ¿no? Pero no es fácil, pero nunca, para mí el concepto de mujer me parece que no es correcto, ¿no? Es que cuanto más se intenta definir con exactitud, más confuso resulta. Y es que yo tuve una crisis existencial a raíz de esto, ¿no? O sea, una forma de expresarlo, porque no es así realmente, yo me sentía mujer, pero realmente soy mujer. Lo digo para que después no me digan, ¿y qué es sentirte mujer? No, es una expresión, ¿vale? Y claro, yo empecé en Lambda hace unos años y ahí empecé a empaparme de feminismo. Y claro, que si género como constructo social, que si opresión, que si roles sociales, roles de género. Y entonces yo empecé a deconstruirme. Pues, vale, o sea, maquillarme no es ser mujer, ponerme vestidos no es mujer, hormonarme no es ser mujer. Y claro, al final me quedé en que, pues, soy mujer porque soy mujer y si intento rascar un poco me pierdo ahí, me entro en una crisis existencial y estoy 4 meses con depre, ¿sabes? Y entonces a la solución que llegué fue no darle tanta importancia a lo que es la etiqueta mujer, sino al hecho de que yo con terapia hormonal me siento bien, con determinada ropa me siento bien. Y sumando 4 o 5 cositas, que tampoco son muchas, porque yo no encajo dentro de un estereotipo más tradicional, pero junto a esas cositas y yo paso de ser una persona con una depresión incapacitante a ser una persona funcional en la sociedad, capaz de ocuparme de mí misma, de ser feliz, de empezar proyectos. Entonces, yo lo de ser mujer lo pongo más en los resultados relacionados con lo que surge a raíz, ¿no? Con los sentimientos que surgen de esa identidad. Y me he dejado de preguntas que he visto que no tienen respuesta. Yo creo que no se puede definir a la mujer de una manera científica o matemática o demás. Yo me he rendido en ese aspecto. Ya si estoy bien y si alguien no me considera mujer, vale, no vas a tener espacio en mi vida, pero yo voy a seguir haciendo esto. Entonces, esa ha sido mi solución, ¿vale? También nos preguntaban, ¿hay alguna solución para incluir a las mujeres trans sin eliminar el sexo? Yo creo que esto lo puedo preguntar. Si me permitís contestar al menos la primera parte, porfa. Es que no hace falta eliminar el sexo. O sea, aparte,
tal y como hemos hablado antes, que realmente se asignan hombres o mujeres en base a la apariencia física externa de los genitales y no del sexo biológico, como se dice, es que no hay que eliminar nada. O sea, la mujer se lo oprime por sus genitales, pero no solo por sus genitales. Entonces habrá mujeres que sí que tienen ese tipo de, sufren un tipo de opresión o discriminación o lo que sea por tener vagina. Hay mujeres que sufrirán esa opresión por tener pene y hay mujeres que sufren opresión y discriminación por cosas que no están relacionadas con los genitales. Esto me imagino que a lo mejor lo sacas por el tema de la teoría queer, que en verdad son teorías en plural, no es una sola estilo dogma. Pero también hay que tener en cuenta que las teorías queer no son predominantes dentro de las entidades LGTBI. Lo que es predominante es el movimiento feminista y la visión que se hace de la construcción del género. Entonces, no es un dilema el eliminar el género, el sexo, pensar que no existe en realidad. Eso no se cuestiona. De todas maneras, yo pienso que, vamos a ver, que o sea, que una mujer, vamos a ver, que la eliminación del sexo no va con la mujer trans, porque la mujer trans es una mujer y se denominaría, o sea, y tendría la casilla o lo que sea, mujer. O sea, la mujer trans no es el tema ha surgido la polémica con las personas no binarias, ¿vale? Ahí es donde ha surgido el tema, no con las mujeres trans, porque las mujeres trans es que tienen una casilla de mujer y ya está. Y tú eres una mujer y tu casilla es la de la mujer. Que no se quiere eliminar el sexo para cuestiones estadísticas, para cuestiones de igualdad, etcétera. Pues me parece muy bien, no hace falta eliminarlo. Se puede poner hombre, mujer y diverso, o hombre o mujer y blanco. ¿Qué pasa? Que a mi entender, que eso habría que estudiarlo y habría que ver cómo se legisla. Lo único que pasa con las personas que se denominan en blanco o se denominan diversas es que, por ejemplo, las políticas de igualdad que son para mujeres no entrarían porque se han definido como diverso o como nada. Sí, pero las mujeres trans sí, porque las mujeres trans son mujeres y están en la casilla de mujer. O sea, que el problema no es la mujer trans. El problema es que se han confundido todo. Han confundido lo no binario con la mujer trans. La mujer trans es una mujer y la casilla de la mujer trans es la de la mujer. La persona no binaria, ahí es donde han planteado todo este lío que se han montado. En la persona no binaria, y que si ahora soy un hombre, ahora soy lleno de pravia, ahí han montado el lío, ¿no? Entonces, la persona no binaria tiene la casilla en blanco o la casilla diversa, como hay en Alemania, en Argentina y ahora en Holanda, que puede ser en blanco. Creo que en Holanda es en blanco y creo que en otro lado es diverso. Pones diverso, tú marcas diverso y eres diverso. Ahora, si eres una persona diversa, tienes que atenerte a ciertas consecuencias de ser diversa. Y una de las consecuencias es que si hay alguna política de igualdad, pues como tú eres diversa, o sea, de igualdad que se refiere a la desigualdad de la mujer por ser mujer, pues evidentemente la persona diversa no entrará dentro de esa política, ¿no? Porque no se ha definido. Entiendo yo, ¿no? Que eso, ya te digo que yo te lo digo así, pero había que estudiarlo. Pero que yo te digo que el problema no es la casilla de la mujer trans. La casilla de la mujer trans es la de la mujer, porque la mujer trans es una mujer, que lo estamos diciendo. Igual que no hay una casilla mujer cis, mujer trans, no, hay una casilla de mujer. Ahí va la mujer cis, la mujer trans. Y todas las mujeres que estamos hablando. Igual que en la casilla del hombre, pues va el hombre cis, el hombre trans y todas las variedades que sean. Y en la casilla en blanco o la casilla de diverso irá la persona que se considera no binaria, ¿vale? Es que están confundiendo la mujer trans con lo no binario, que son dos cosas diferentes, porque la mujer trans, casilla mujer, ya está. Es que no borra nada. ¿Qué borra? ¿Qué borra? ¿Qué borra que tú seas una mujer trans? ¿Y eso borra la mujer cis? No, que no veo yo el borrado. Pero yo creo que todo este lío viene por confundir a la mujer trans con la persona no binaria. Y ya está. Que son temas distintos. La mujer trans no es una persona no binaria, es una mujer. Entonces, y tiene su casilla. Y no borra a nadie, porque es una mujer. Y ya está. La casilla es mujer. Y ya está. Y las personas no binarias, pues para eso, esa casilla en blanco o diverso, que habría que ver cómo se legisla para diferentes,
para diferentes cuestiones que pueden darse en la vida que sí, que pueden requerir una adecuación especial, ¿no? Pero eso se puede hacer, porque bueno, pues para eso tenemos inteligencia los seres humanos y podemos buscar soluciones a la diversidad, ¿no? Pero la solución de la diversidad no es meterte, obligarte a estar donde tú no quieres estar o donde no te lo pide el cuerpo, sino es, de hecho, bueno, pues la evolución humana ha demostrado que se ha ido consiguiendo adaptar la ley a la diversidad. Y esta es un nuevo reto, digamos, ¿no? Que no es nuevo porque las personas no binarias existen de toda la vida y desde que el mundo es mundo, igual que las personas trans y las personas cis y todo, pero que ahora pues las personas no binarias se han hecho visibles y han dicho, oiga, que yo soy no binario, que a mí no me ponga ni hombre ni mujer, que yo no soy ni hombre ni mujer, que yo me considero no binario. Bueno, pues tenga usted su casilla, no binario. Y ahora vamos a legislar todas las consecuencias que tiene que usted sea no binario. Pero esas consecuencias no quieren decir borrar a las mujeres, porque las mujeres siguen ahí, y tienen su casilla, y tienen sus políticas, y tienen su historia, ¿entiendes? Y tienen su trabajo de luchar por la igualdad y todo lo demás, ¿no? O sea, que yo creo que por la mujer trans no viene el problema. Lo que pasa es que han confundido todo. Ahí hay una confusión que yo creo que debería surgir un poco el problema, ¿no? Aparte de las que piensan que una mujer trans no es una mujer, que ya eso ya es para notar. Me parece súper interesante esta reflexión que has hecho y a mí me ha servido para aclararme unas ideas que yo también las tenía un poco confusas. Te lo agradezco mucho. No tenemos unas más preguntas en relación a esto. Entonces, si os parece, pasamos al bloque sobre el ámbito laboral, que me parece que no podemos terminar el directo sin hablar del mismo. ¿Qué hacemos con un paro o con... ¿Qué hacemos cuando el 80% de personas trans no trabajan o tienen un sueldo que no llega al salario mínimo, que no les permite ningún tipo de independencia? Tenemos leyes en distintas comunidades, como aquí la ley transvalenciana, que sí que recoge, se elaborarán medidas enfocadas a la contratación de personas trans, pero no se ha desarrollado. Entonces, ahora mismo, si ya es complicado encontrar un empleo de por sí, si eres una persona trans, no tienes ningún incentivo, no le puedes presentar ningún incentivo para que te valoren en las mismas posibilidades, porque ante un empleo, si tienes a una persona cis y a una persona trans, ¿para qué se va a complicar alguien la vida? Contratar a la persona cis y ya está, y además no tiene que justificar nada. ¿Qué os parece este pequeño análisis que he hecho y cuál pensáis que puede ser una solución? A ver, dos cosas. Una que apuntas al principio de la ley valenciana no se ha ejecutado. Ese es uno de los grandes en la parte laboral. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos también en las leyes autonómicas. De las 12 que hay aprobadas, ninguna de las 12 son más porque hay en comunidades de igualdad, otras trans. En ninguna comunidad autónoma donde están aprobadas leyes LGTBI o trans, ninguna se ha ejecutado al 100%. Y ese es un gran problema que tenemos, que tampoco nos sirve un marco legal que luego no sea efectivo ni se ejecute, ¿no? Ese es uno de los problemas. Por lo tanto, el que existe una ley estatal que no entre en competencias, pero que sí que ponga en orden todas estas cosas. Y evidentemente, o sea, en la ley estatal, igual que lo hay en la valenciana, hay una serie de procedimientos hacia la administración pública donde se garantice la empleabilidad. Pero la empleabilidad no es solo poner una cuota de empleo a las personas trans, como por ejemplo hay también cuotas de empleo a personas con discapacidad que luego en la administración pública no son cubiertas porque las personas no se presentan, ¿no? Yo creo que tiene que ir más allá de las cuotas, que sí que vienen representadas en la ley, pero tiene que venir más allá desde la formación y la empleabilidad. Tiene que ir
tiene que todo encajar. Y otro tema que no es, o sea, tiene que encajar todo para que desde la formación me puedas emplear y yo pueda acceder también a la administración pública, y la administración pública tiene que desarrollar estrategias, campañas, implementar medidas, evaluar cuál es la situación de las personas trans, cómo va evolucionando, y además tener medidas en educación. ¿Por qué hay muchas personas trans en el paro? Pues porque ha existido el asentismo y han tenido que abandonar el contexto escolar para poder vivir su transición, o vivir sin la transfobia que les hacía soportar el sistema escolar. Por lo tanto, creo que la formación es importantísimo, porque no han tenido el acceso a la misma por la transfobia, además. Y luego hay que hacer una serie de trabajar con la empresa privada e incentivarla por la contratación de personas trans. O sea, si tú, por ejemplo, una empresa privada le estableces un 50% de cuota mensual en la aportación empresarial a la cotización de la seguridad social por emplear a una persona trans durante 12 meses, posiblemente el aumento de trabajo en personas trans aumente, ¿no? Son algunas de las medidas que hay, pero yo, primero, denunciar que las leyes autonómicas no se han ejecutado en toda su totalidad, y segundo, para la empleabilidad de las personas trans hay que trabajar la formación, el cupo en la administración pública y la incentivación a la empresa privada. Luego también, bueno, pues desde los sindicatos el tema de la negociación colectiva también es importante, ¿no? Que en la negociación colectiva se incluya esta problemática, se incluya o problemática o necesidad, ¿no?, específica, no ya de las personas LGTBI en general, pero sobre todo de las personas trans, que son dentro del colectivo las que tienen más problemas de acceso al empleo. Y luego una cosa que ha apuntado usted, ¿no?, por el tema del asentismo escolar, que hace que no terminen los estudios, ¿no? O también, bueno, pues el rechazo que también de las propias familias hacia su hijo o hija trans, ¿no? Que hace que, bueno, que no consigan esa formación. Y luego el hecho de que, por ejemplo, una persona trans, si inicia su transición estando en un empleo, pues tiene unas necesidades, por ejemplo, de tener que ausentarse algún día por cuestiones de hormonación o cuestiones relacionadas con su reasignación, y eso se tiene que contemplar dentro de algún convenio colectivo con la empresa para que eso no se considere como una ausencia injustificada al trabajo, ¿no?, que pueda derivar incluso en un despido, ¿no? Ese tipo de cosas tan cotidianas para una persona trans, ¿no?, como es el hecho de sus necesidades a la hora de transicionar, la persona trans que necesite transicionar o que quiera transicionar, ¿no? Pues eso es una de las cosas que se pueden negociar en los diferentes colectivos o los acuerdos del comité de empresa, ¿no? Así, ¿no? Pero para que todo eso se cumpla, que ya viene en las leyes autonómicas y en la ley estatal también está recogido, ¿no?, esos incentivos, esa formación, esos protocolos también contra el acoso, ¿no?, y esa prevención del acoso laboral por identidad sexual o identidad de género. Lo primero es exigir que las leyes se cumplan, porque tenemos muy, muy bonitas leyes, pero si no luego hacemos la fuerza para que esas leyes se implementen, no sirven para nada. Y tendremos que hacer lo mismo con las leyes estatales, ¿no? Porque con lo que nos está costando sacarla para adelante, si luego la dejan en un cajón, pues no nos ha servido tanta lucha y tanto trabajo y tantos sofocones para nada, ¿no? Entonces yo creo que el tema de conseguir que se implemente la ley es tan importante como la ley misma, ¿no? O sea, el tema de exigir todo el tiempo y de denunciar que la ley no se cumple, pues es necesario hacerlo como un martillo pilón cada vez que nos den la palabra, ¿no? Y ponerle la cara colorada a quien haya que ponérsela, porque no se está cumpliendo la ley, ¿no? Y cuando haya algo, y no solamente no se está cumpliendo, sino que a veces se está infringiendo, como decía yo al principio de nuestra charla con el tema de las banderas, ¿no?
es que se está infringiendo la ley. O como el tema del PIN parental, que como no nos va a dar tiempo a lo mejor a hablar de educación, pues ya lo suelto yo así rápidamente. El tema del PIN parental lo que hace es vulnerar la ley, o sea, primero la Constitución, el convenio de los derechos del niño, la ley de infancia y adolescencia, el principio de interés superior del menor, pero es que además vulnera las propias leyes autonómicas LGTBI, donde te habla de que se tiene que educar en el respeto a la diversidad sexual y de género. Y hay en comunidades autónomas donde se ha impuesto el veto parental el PIN parental, que tienen leyes autonómicas que se contradicen con ese veto parental. Entonces, no solamente no se están cumpliendo las leyes LGTBI autonómicas, sino que se están infringiendo. Y se están infringiendo y necesitamos que se diga, ¿no? Que salga la gente y que salga la gente de los colectivos y que salga la gente de quien sea a decir, mire señores, es que ustedes están infringiendo, es que aquí se ha aprobado una ley y en algunos sitios por unanimidad y ustedes se la están pasando por el forro, ¿no? Porque es que la están infringiendo. Entonces, hay que trabajar primero en que se cumplan y luego que no se infrinjan, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, Charo. Nos quedan un par de minutitos, así que disculpa, pero te he tenido que cortar. Voy a hacer un par de comentarios de Encarna Mabel en el chat que respecto al tema de la contratación a personas trans y comentaba, la autoestima dañada por la discriminación y por la transfobia no ayuda a buscar trabajo con seguridad. La inseguridad de que se note, de sentirse observada, juzgada, tampoco ayuda a decidirse a buscar trabajo. También es un factor a tener en cuenta. Como se nos acaba el tiempo y has estado muy acertada comentando algo de educación porque no vamos a poder tratar el tema, ¿os parece si hacemos un minuto final donde volquemos nuestras conclusiones y después ya nos despedimos y podemos irnos todos a tomarnos algo, a descansar, a lo que sea, ¿vale? Empezamos por ti, Uge. Bueno, yo lo tengo claro, los derechos humanos, los derechos trans son derechos humanos, ni se negocian ni se consensuan. Y unidad, sumemos porque la diversidad siempre suma, no empobrece, la diversidad riqueza. Muchas gracias, Uge. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotras y muchas gracias. Y cualquier cosa que necesites de Lambda, estamos aquí para lo que sea, ¿vale? Nos vemos en las calles y en las próximas campañas, ¿vale? Un placer. Sharon, tu turno. Pues nada, yo para complementar un poco lo que ha dicho Uge y no repetirme, pues decir que una obviedad, que los hombres trans son hombres, las mujeres trans son mujeres, que nadie tiene que decirle a nadie quién es, que la autodeterminación es un derecho fundamental que no vamos a renunciar en la ley ni en ninguna parte, porque no se puede consentir que a alguien le obliguen a que sea un psiquiatra, un psicólogo que le diga quién es, eso no se puede consentir, ¿verdad? Y que bueno, y que las leyes LGTBI, tanto las autonómicas como las leyes estatales, son necesarias para hacer pedagogía, son necesarias para prevenir la LGTBI-fobia en todos los aspectos de la vida y son necesarias para conseguir la igualdad real de derechos que todavía, aunque la gente no se lo crea o no lo quiera admitir, las personas LGTBI no tenemos. Muy bien. Muchísimas gracias, Charo. Y también muchas gracias por haber estado disponible desde el primer momento, haberte interesado, haber hecho difusión. Tú también tienes las puertas abiertas de Lambda para lo que necesites y personalmente, tanto Uge como tú también, si necesitáis algo que os podamos ayudar desde el grupo trans de Lambda, desde Lambda en sí o lo que sea, nos tenéis para lo que sea, ¿vale? Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotras. A ustedes. Vale. Como yo también tenía medio papel de moderadora ponente, voy a comentar yo también una pequeña reflexión, si nos importa. Y tiene que ver con el tema, ha quedado claro, ¿no?, que los derechos humanos no se pueden negociar. Si habláramos de una política de igualdad, si tuviéramos que darle más importancia a un determinado sector de la población que a otro, o qué recursos estarían disponibles, pues sería sentarnos y consensuar. Pero estamos hablando de derechos humanos. Hoy por hoy las personas trans
somos ciudadanía de segunda, de tercera y de cuarta, según la suerte que haya tenido cada persona. Y llegando hasta el punto de ser rechazadas por nuestras familias, por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, expulsadas del trabajo cuando decidimos dar el paso. Entonces, una ley como esta, que sería una base sobre la que trabajar en firme para que esto no siga sucediendo, no se puede negociar de esa forma. No es cuestión de... el foco no se puede poner en cómo va a afectar hipotéticamente, según unos argumentos tergiversados, al 50% de la población. Hay que centrarse en cuál es el problema y después ya, cuando esté resuelto, vemos las implicaciones. De todas formas, también el hecho de que somos entidades de un cariz marcadamente feminista. Aquí la teoría queer, las teorías queer, es que no tienen apenas popularidad. Lo que sí que lo tiene es la causa feminista y en eso estamos. También para las personas trans que nos estéis escuchando, familiares o lo que sea, si tenéis cualquier duda, si pensáis que necesitáis algún tipo de apoyo, podéis escribirnos a Lambda y os atenderemos, ¿vale? Y lo mismo para quienes tengan dudas sobre cualquier cosa relacionada con la ley. Lo mejor es que nos sentemos a tener un debate sincero cara a cara y dejemos las redes sociales a un lado porque no hacen más que llenar los argumentos de toxicidad y no se llega a ninguna parte. Con esto quería despedir este directo. Que sepáis que desde el momento en que termine la transmisión vais a poder verlo ya a través de Twitch y a lo largo de la semana que viene podréis comenzar a verlo en las redes de YouTube. Y también os recuerdo que mañana a las 5 emitimos un nuevo directo sobre la igualdad LGTBI en las instituciones, mito o realidad, donde evaluaremos la situación actual que se da en instituciones públicas en relación al colectivo LGTBI, qué formaciones se dan, cuál es el trato que recibimos, y para ello contaremos con 2 agentes de igualdad que tienen experiencia. ¿Vale? Moltes gràcies per estar així i moltes gràcies per haver suportat hora i mitja de directe i res, que passeu una bona vesprada i ens veiem per Lambda, ens veiem als carrers. Moltes gràcies per estar així i ens veiem a la pròxima. Adeu!